La palabra de Dios es semilla, mi corazón es buena tierra, recibo la palabra, la pongo por obra y seguiré dando frutos. Amén. Gloria a Dios. La guerra espiritual es la lucha que se desarrolla en la mente de la persona. Porque los pensamientos que creemos realmente son los que nos llevan a tomar decisiones, a hablar y a actuar en consecuencia. Entonces, por un lado, el enemigo es el que siempre está, como dice la palabra, mandando dardos de fuego, o sea, es la comparación de las flechas que se usaban antes en las batallas, esas flechas encendidas, y así el enemigo continuamente está mandando pensamientos, porque es el único poder que tiene, lograr o tratar de hacer que la gente crea en él y de esa manera puede manipularla. Entonces, por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El enemigo manda pensamientos malos, como flechas encendidas, pero la Biblia dice que tenemos una armadura para contrarrestar todo ataque del enemigo, porque Dios nos dio su palabra, y esa es la armadura que tenemos y la autoridad que tenemos. Y quisiera que en esta noche veamos en la palabra, porque quiero decirle que si usted tiene a Cristo, como yo tengo a Cristo, entonces esa lucha o esa guerra espiritual está ganada, porque Dios ya ganó, Él ya venció. Y nosotros tenemos las armas suficientes como para destruir cualquier pensamiento que el enemigo intente instalar en nuestra mente. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al 5. 2 Corintios 10, 3 al 5 dice: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahí describe lo que son las fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que Dios nos dio armas poderosas, ¿sí?, para destruir fortalezas. Y esas armas son poderosas no en sí mismas, sino en Dios. Dice la palabra que Dios nos dio armas poderosas en Dios. O sea que las armas que tenemos para usar son poderosas porque son en Dios. Y son para utilizarla contra fortalezas. Y acá describe, como dije antes, ¿qué son las fortalezas? Las fortalezas son argumentos, altivez y pensamientos. Todo eso está en nuestra mente, o en la mente del ser humano. El argumento es razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. O sea, la persona está convencida y ese es un argumento. Razona de acuerdo a lo que piensa y es capaz de refutar o luchar contra lo que sea porque tiene un argumento que está creyendo. La altivez es el sentimiento de superioridad que provoca el maltrato o el desprecio de otros. O sea, que en su pensamiento, la persona que cree lo que piensa con su argumento, entonces tiene una actitud de altivez. Y pensamiento, obviamente, es la capacidad que tienen las personas de formar ideas, representaciones de la realidad en su mente. Hay personas que piensan de un objeto algo y otra persona puede pensar de lo mismo de otra manera. Es la forma o la capacidad que uno tiene para pensar. Entonces, hay que destruir, según la palabra, las fortalezas. Pero no cualquier fortaleza, no cualquier argumento. Hay que destruir los argumentos, dice, que vayan en contra del conocimiento de Dios. Porque el diablo es el que ataca el conocimiento de Dios. El diablo es el que intenta que la gente se aleje de Dios. Y por esa causa entonces vive cautivo, vive mal. Y intenta también que los que ya conocemos a Dios, de alguna manera, también descreamos de Dios, de acuerdo a las circunstancias, los sentimientos. Y esos son los pensamientos que continuamente llegan a nuestra mente. Y entonces son fortalezas que hay que destruir, pero con las armas de Dios. No estamos hablando de una destrucción física o un ataque físico, sino que hablamos de armas de Dios. Y las armas de Dios son poderosas, pero a su vez son increíbles para la mente humana. No se puede razonar las armas que Dios utiliza. En la historia de la Biblia hemos visto y vemos armas que Dios mandó a utilizar a la gente que son absurdas. Por ejemplo, Moisés toca con una vara, toca el mar y el mar se abre en dos. Eso no se puede razonar.
sea, no podemos pensar humanamente que una vara puede provocar que un mar se abra. Es un arma de Dios. Una vasija de aceite para esa viuda que está desesperada, llena de deudas. Dios le manda a través del profeta Eliseo a que vacíe, o sea, que use esa vasija de aceite para llenar otras vasijas. Y el aceite no se acabó hasta que no se acabó la demanda. Ella pudo no solo pagar sus deudas, sino vivir con ese emprendimiento que Dios le había dado, porque multiplicó el aceite, esa arma espiritual. No se puede razonar, no se puede demostrar físicamente que puede ser posible, porque son armas poderosas en Dios. Jesús utilizó 5 panes y 2 peces para alimentar a 20.000 personas, dice la Biblia 5.000 sin contar las mujeres y los niños. Y así podríamos mencionar muchísimas formas que Dios utiliza para glorificar su nombre, que son cosas que no se pueden razonar. Por eso es importante saber que cuando luchamos espiritualmente, las armas que utilizamos no son razonables. Hay que creerlas a través de la fe. Por ejemplo, se combate el odio con amor. Es absurdo, pero es así. El amor tiene poder, y mucho más poder que el odio. Se combate el maltrato con buen trato, el rencor con perdón, la tristeza con alabanza. En los momentos más tristes, alabe a Dios y va a descubrir cómo el gozo del Señor reemplaza y hace retroceder la tristeza. Entonces, y se combate la incredulidad con la palabra de Dios. O sea, la incredulidad no hablamos solamente de gente que no conoce a Dios. Nosotros conocemos a Dios, nosotros que conocemos la palabra, muchas veces somos atacados por la incredulidad. Porque es en el momento de la circunstancia donde entonces, aunque creemos en Dios, entonces los pensamientos son inevitables. Personalmente he experimentado en momentos donde mi cuerpo se sentía mal, mis fuerzas se debilitaron, tenía debilidad total, me faltaba el aire. Es decir, el sentimiento y el síntoma sobre mi cuerpo era terrible. Aunque yo conozco la palabra y la he predicado por años, era inevitable que esos pensamientos invadan mi mente. Entonces yo lo conté a esto y lo cuento nuevamente porque tal vez le sirva a alguien. En ese momento donde no tenía sinceramente ni siquiera fuerzas o ganas de leer la palabra, usé un elemento que tenemos todo, el celular, puse los auriculares, puse la palabra y ahí estaba escuchando palabra todo el tiempo, porque sabía que la palabra es la que renueva nuestra mente. Perdón, gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios es el arma más poderosa. Entonces, es importante también conocer al enemigo. No les digo que estudien, ¿sí? Como si alguien quiere hacerlo, puede estudiar muchas características, pero más bien usted simplemente conozca algunas características del enemigo, pero si tiene tiempo, más bien úselo para conocer más a su Dios o a mi Dios. O sea, conociendo a Dios no hace falta tener detalles tan explícitos del enemigo, pero sí una cosa podemos saber: Satanás es un enemigo derrotado. La única razón por la que puede actuar y hacer cualquier cosa es porque él utiliza la ignorancia y el temor de la gente. En 2 Corintios 2:11 dice la palabra, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros o sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea que la palabra de Dios nos dice que Satanás no tiene ventaja sobre nosotros, y habla de la gente que está en Cristo. O sea, la gente que conoce a Dios como APJ. Si conocemos sus maquinaciones, o sea, por la palabra usted puede conocer de la forma que el enemigo ataca. Insisto, no aliento o no aconsejo que se dediquen a estudiar detenidamente al enemigo. Simplemente sepan esto, que es muy importante. El enemigo es mentiroso y eso es suficiente para saber que no debemos creer en él. Pero lo conocemos a través de la palabra, lo conocemos a través de estudiar la palabra, pero también estudiando la palabra creemos en lo que Dios dice. Entonces, cuando estamos hablando de que el enemigo no tendrá ventaja sobre nosotros, si conocemos sus maquinaciones, si creemos en lo que Dios dice, y sobre todas las cosas si no tenemos temor, porque al creer lo que dice la palabra, no hay por qué tener temor, porque el enemigo está vencido en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vuelvo a decir, la batalla está en la mente. En Efesios 6:11 dice la palabra, Efesios 6:11, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza significa amenaza oculta o mentira.
Entonces, eso es lo que utiliza el enemigo para atacar la mente de la persona, es la mentira. El único poder del enemigo es el engaño. Lo único que puede hacer es engañarte con sus acechanzas, astucias y mentiras. Y cuando uno cree en las mentiras del enemigo, entonces es ahí donde uno queda cautivo, ¿no? Y él utiliza todo su poder, pero que uno mismo le cedió, porque el enemigo no tiene poder en sí mismo para dominar a la persona. Les doy un ejemplo de una guerra, ¿no? Que tiene que ver, eso fue una guerra física, pero lo vamos a aplicar a la guerra espiritual. Goliat y David, ¿se acuerdan la historia? Una historia muy conocida que está en el capítulo 17 de 2 de Samuel. Dice la Biblia que Goliat todos los días, por 40 días, estuvo amenazando al pueblo de Dios. Él todos los días de mañana y de tarde venía y amenazaba al pueblo de Dios. Se presentaba y amenazaba. Su aspecto era terrible porque era un gigante, estaba lleno de armadura. Entonces él dijo, si alguno se atreve a pelear contra mí, que venga y me vence. Y si me vence, seremos sus siervos, y no, de lo contrario, nosotros los dominaremos. Entonces todos los días Goliat amenazaba. Y el ejército a quien amenazaba era el ejército de Jehová, Dios de los ejércitos. O sea que el ejército no era cualquier ejército, era un ejército que siempre había tenido victoria. Pero en ese momento, entonces, todo el ejército tuvo miedo. El ejército estaba armado también. Tenía armaduras, tenía espada, tenía lanza, tenía escudo. Sin embargo, todos quedaron sumidos en el miedo y el temor les hizo olvidar de quién estaba con ellos. Eso es lo que sucede. Cuando uno se deja llevar por el temor, entonces, por más que seamos cristianos, por más que conozcamos la palabra, si dejamos que el temor se apodere de nosotros, entonces olvidamos lo más importante, que es que Dios está siempre con nosotros. En este caso, todo el pueblo estaba atemorizado, incluyendo Saúl, que era una persona grandota, ¿sí?, acostumbrado a la guerra, pero también estaba atemorizado. Y ahí entonces aparece David, y David decide pelear contra el gigante Goliat. Pero quiero señalar esto. David, antes de vencer a Goliat, tuvo que vencer el pensamiento de Saúl. Saúl era el rey de Israel. Y Saúl le dijo a David, no vas a poder, no estás preparado para la guerra. El gigante es muy grande, el gigante tiene experiencia. O sea que el pensamiento de Saúl era un razonamiento mental humano, sin fe obviamente, alentado por el temor. Entonces Saúl le dice, no vas a poder. Entonces, antes de David poder vencer al gigante, insisto, tuvo que vencer el pensamiento de Saúl. El pensamiento de Saúl, como dijimos, era una fortaleza mental. Ahí había un argumento, el argumento del razonamiento lógico. Un muchacho sin experiencia teóricamente en batalla no puede contra una persona llena de experiencia y aparte llena de armas. Era un razonamiento natural. La altivez era decir, yo sé lo que te digo, tengo experiencia. El Goliat también tiene experiencia, vos sos un inexperto, ¿no? Y a su vez el pensamiento era, la idea natural de ver lo que veía un pequeño contra un gigante, era algo increíble. Sin embargo, David también tiene su fortaleza mental, pero en Dios. David tenía una mente renovada. David tenía una mente renovada, ¿por qué? Porque David sabemos que era un adorador. Él vivía adorando a Dios, él vivía dando gloria a Dios. Entonces eso mantenía su mente puesta en un Dios grande, un Dios poderoso. Él mismo sabía que Dios era el creador de todas las cosas. Entonces el argumento que David tiene en su mente es, Dios es más grande que todo lo creado. O sea, el gigante se lo veía grande, pero Dios, a quien David confiaba, era el creador. Y yo te digo en esta noche, Dios es el creador de todas las cosas. El diablo es una creación. Por más que amenace, por más que se presente de mil maneras, si tu Dios y mi Dios está con nosotros, Él es el creador y Él es sobre todas las cosas, Él es todopoderoso. No hay nada que sea más grande que nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, su argumento era eso, Dios es más grande que todo lo creado. Su altivez era engrandecer a Dios, no en sí mismo. Y el pensamiento era, si Dios me libró del oso y del león, me va a librar también de esto. O sea, todo es creación de Dios. El oso es creación de Dios, el león es creación de Dios. David pudo luchar contra osos y leones en su intimidad en el campo, cuidando sus ovejas. Y ahora era el momento en que él debía simplemente demostrar que Dios seguía estando con él públicamente, porque fue una batalla pública. Entonces, obviamente, David venció esta batalla. Si usted quiere leerla, 2 de Samuel 17. Quiero decirles algo importante. David enfrentó a Goliat con piedras, una piedra y una honda, y Dios le dio la victoria.
Luego, pasados los años, David asumió el trono y fue rey de Israel. Y David ya no siguió peleando con ondas y piedras. Él tuvo espada, tuvo armadura, tuvo ejércitos a su disposición. Pero él siempre siguió dando gloria a Dios, reconociendo que no importa el arma que tengamos en nuestra mano, lo importante es saber que Dios es el que nos da la victoria. Por eso decíamos, las armas son poderosas en Dios. Podemos tener diferentes formas de orar o de ministrar o herramientas que podemos utilizar para bendecir a alguien, pero no está en la herramienta, ni en el método, ni en la forma. Siempre debemos darle gloria a Dios. Sea que peleemos con una piedra o que peleemos con ejércitos, siempre la gloria es para Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Miren lo que escribía David en el Salmo 18. Por eso pienso que Dios dijo que el corazón de David era un corazón que a él le agradaba. No porque David sea perfecto, David tuvo muchos errores, muchísimos. Pero él siempre le dio la gloria, le dio la gloria a Dios. Dice Salmo 18, Dios mío, yo te amo porque tú me das fuerzas. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras. Me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres mi más alto escondite. Tú mereces que te alabe porque cuando te llamo me libras de mis enemigos. Dios mío, tú alumbras mi vida, tú iluminas mi oscuridad. Con tu ayuda venceré al enemigo y podré conquistar sus ciudades. Tus enseñanzas son perfectas, tu palabra no tiene defectos. Tú proteges como un escudo a los que buscan refugio en ti. Dios de Israel, solo tú eres Dios, solo tú puedes protegernos, solo tú nos llenas de valor, me guías por el buen camino, tú me das fuerza para correr con la velocidad de un venado. Cuando ando por las montañas, tú no me dejas caer, tú me enseñas a enfrentarme a mis enemigos, tú me das valor para vencerlos. Ese era el David, que peleó con una piedra, luego peleó con espada, luego peleó con ejércitos, pero siempre reconoció que Dios era el que le daba la victoria. Gloria a Dios. Si en tu mente siempre le das la gloria a Dios, entonces no importa el enemigo que se presente, no importa cuántos pensamientos quieran venir, vas a poder destruirlos, porque dice la palabra que nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza, de todo pensamiento. El enemigo quiere engañar a los cristianos y lo hace a través de los sentimientos. Mire lo que dice 2 Corintios 11:3. Dice la palabra: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, lo que está Pablo diciendo es, tengan cuidado porque el enemigo puede engañar vuestros sentidos, pueden engañar sus sentimientos para que sean extraviados, o sea, que se desvíen de la fidelidad de Cristo. ¿Qué es la fidelidad de Cristo? Es la relación que tenemos con nuestro Dios. Nuestro evangelio no es una religión, nuestro evangelio es una relación con Dios y con Cristo. Entonces, Dios no cambia nunca. Entonces, Él siempre, sinceramente, está con nosotros. Eso no depende de nuestros sentimientos. ¿Cuándo viene el engaño? Cuando ponemos en duda la presencia de Dios de acuerdo a lo que sentimos. Entonces el enemigo está en eso también, tratando de hacernos pensar, sí, la palabra es verdad, sí, todo lo que dice Dios es verdad, pero no te sentís bien, por lo tanto Dios no está con vos. Queremos, a veces ponemos nuestros sentimientos antes que la palabra, por eso yo siempre digo, la palabra es más importante que nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones. La palabra de Dios es más real que todo eso. Entonces el enemigo tratará de hacer creer a la gente que el camino de Dios es muy difícil. Y a su vez va a tratar de pensar que es muy fácil que Él nos domine. Y hay mucha gente siendo cristiana que dice, no, el diablo me hizo hacer esto o aquello. No, el diablo no te puede hacer nada. Simplemente ya engaña tu mente y sos vos o soy yo el que decide hacer cosas malas. Pero son engaños del enemigo. Pero tenemos la palabra de Dios que nos enseña. Entonces no es difícil el evangelio. El evangelio es una relación con Dios y ya lo hemos hablado. Dios es bueno y está con nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es no dar lugar a nuestros sentimientos sobre la palabra de Dios. ¿Cuándo pensamos que es difícil el evangelio? Cuando analizamos nuestras propias fuerzas. No dependemos de las fuerzas nuestras, sino de Dios, como decíamos recién y como reconocía también David. Cuando pensamos que el enemigo es más fuerte de lo que realmente es en realidad y cuando nos dejamos llevar por los sentimientos. Escuche bien, el diablo no puede dominar a nadie.
En la historia de la Biblia lo encontramos. El diablo no pudo obligar a Adán y a Eva a pecar, tuvo que tentarlos a través de una serpiente. Si el diablo hubiera tenido poder para dominar, para obligar, no hubiera usado una serpiente, hubiera usado un león, hubiera usado un elefante, que vaya con toda su fuerza diciendo a Eva y a Adán, coman de esta fruta o los aplasto. Suena gracioso, pero es verdad. Entonces, el diablo no usó un animal gigante, aunque pudo haberlo hecho, sino que usó una serpiente, porque él lo que necesitaba era mentir, engañar, seducir, para que voluntariamente el hombre y la mujer, como lo hicieron, desobedezcan a Dios. Eso es lo que hace el enemigo. El enemigo, el único poder que tiene es la mentira. Cuando el enemigo hace que dudemos de lo que ya tenemos, es ahí donde comenzamos a desviarnos de la fidelidad a Cristo, como decía la palabra anterior. Entonces, el enemigo instaló en Eva y en Adán la desconfianza. Dios nos está dando todo lo que realmente tienes. Dios está reservando algunas cosas para él. Ellos comenzaron a pensar, nos falta algo, nos falta algo. Y esa es la oración que muchas veces como creyentes hacemos o hemos hecho. Hay gente que comienza a orar diciendo, y son oraciones sinceras, pero son oraciones de incredulidad. Porque que alguien diga, Señor, necesito que me demuestres tu amor, necesito sentir tu presencia porque no te siento. Es una oración tal vez sincera, pero es de incredulidad y antibíblica, porque la Biblia me dice a mí, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. ¿Qué demostración más grande que esa que está en la palabra? Es para que yo crea que Dios me ama. Pero muchas veces me dejo llevar por mis sentimientos y puedo estar orando diciendo, Señor, necesito que me demuestres tu amor. Hay otra oración que a veces la gente hace, es que necesito sentir tu presencia para saber que estás. La Biblia me dice a mí que Él está todos los días conmigo. No importa si lo siento o no lo siento. Hay veces que puedo sentir, otras veces que no, pero Dios es fiel y Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No hagas oración, quiero sentirte, disfrute su presencia. Pero en los momentos que no sienta nada, dele gracias a Dios diciendo, Señor, sé que estás porque tu palabra es fiel, tu palabra es verdad. No sé si me va a perdonar. Oraciones que la gente hace, no sé si Dios me va a perdonar, cuando la Biblia dice que Él es fiel y justo y ya perdonó nuestros pecados cuando Él llevó en la cruz nuestros pecados. Y otras oraciones que a veces hacemos cuando nos dejamos llevar por sentimiento es, no sé si Dios querrá sanarme. Sé que Dios puede hacerlo, pero no sé si quiere. Como el leproso cuando se acercó a Jesús, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús le dijo, sí quiero. O sea, los pensamientos vienen influenciados por el enemigo, pero nosotros somos los que elegimos tomarlos o no, y Dios nos da las armas para poder rechazar esos pensamientos a través de la palabra de Dios. Uno elige si toma esos pensamientos y razona de acuerdo a ellos, o simplemente lo desecha en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hablando nuevamente de lo que mencionamos de David. David enfrentó a Goliat con piedras y Dios le dio la victoria. Luego enfrentó, cuando subió al trono, con espada, con ejércitos a sus enemigos, y también fue Dios el que le dio la victoria. Entonces David siguió dándole la gloria siempre, y eso es muy importante. O sea, que saber que, como decía recién, no importa la forma, sino que siempre tenemos que dar gloria a Dios. Por ejemplo, cuando necesitamos un milagro económico, que no teníamos nada, Dios dio. Yo creo que la mayoría tiene testimonio de milagros económicos. Entonces Dios se glorificó y nos dio sin que nosotros tengamos que actuar. Él proveyó, Él multiplicó, Él suplió necesidades. Fue un milagro y le dimos gloria a Dios. Ahora, cuando tenemos trabajo, cuando estamos prosperados, debemos seguir dándole gloria a Dios. Hay gente que dice, no, pero si yo no trabajo, son mis fuerzas. No, no son tus fuerzas, son las fuerzas de Dios. Tenemos que saber que Dios se glorifica cuando no tenemos nada, pero también se está glorificando si estás a través de tus recursos y tu sabiduría, estás proveyendo para tu familia, estás siendo prosperado. Nunca te olvides de darle gloria a Dios. Porque también ahí tiene que ver con los pensamientos que el enemigo instala para hacer creer a la gente que es con su fuerza, pero no es con las fuerzas de uno, es con las fuerzas de Dios. Cuando el Señor nos salvó, no teníamos nada. La persona que es salva no sabe orar, no sabe leer la Biblia, no está sirviendo a Dios en nada. Sin embargo, Dios ahí lo salvó, lo sanó, lo bendijo, lo prosperó. Ahora que hace años que estás en la iglesia, ahora hace mucho tiempo que estás. No creas que porque servís a Dios, porque conoces la palabra, porque orás mucho, eso te hace merecedor de la bendición de Dios. Siempre tenemos que darle gloria a Dios porque el Señor nos ama como estamos,
incondicionalmente, y lo que hagamos, lo que logremos, si podemos ser de bendición para otros, siempre tenemos que darle la gloria a Dios para que nuestra mente se mantenga renovada en la presencia de Dios. Seguir dándole gloria a Dios siempre, y Él seguirá glorificándose en tu vida. Termino con esto, Romanos 1:21. Dice la palabra: pues habiendo conocido a Dios no le dieron gloria, o sea, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, mente, pensamiento. Y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando la gente no da gloria a Dios, cuando la gente no da gracias a Dios, entonces es vencida por un enemigo que quiere que razones de acuerdo a tu naturaleza humana y después de acuerdo a su teoría diabólica. Pero cuando uno da gloria a Dios siempre, entonces mantiene una mente renovada y podemos ser victoriosos porque Cristo ya venció y somos con Él más que victoriosos. No razones conforme a tu sabiduría o sentimiento. Tampoco lo hagas con los pensamientos del enemigo. Cree la palabra que es imposible razonar si no es por fe. La palabra no se puede razonar si no es por fe. Y la victoria será siempre nuestra porque Jesús ya ganó la guerra. Si decimos guerra espiritual, es una lucha mental, pero la guerra real ya la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Somos más que vencedores si permanecemos en Él. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Cerra tus ojos, levanta tus manos y dale gracias a Dios en esta noche. Decirle gracias, Señor, porque somos más que vencedores en tu nombre. Si estás pasando un momento de enfermedad y los pensamientos invaden tu mente con un montón de pensamientos de muerte, de crisis o lo que fuera, en este momento toma las armaduras de Dios, que son poderosas para la destrucción de toda fortaleza, y reemplazar esos pensamientos. No simplemente eches fuera los pensamientos, sino que reemplazarlos por la palabra. Señor, aplico tu palabra en esta hora. Si hay enfermedad en mi cuerpo, aplico lo que dice tu palabra, que en la cruz llevaste mis enfermedades y por tu llaga fui curado. Señor, gracias. Gracias porque aunque mi cuerpo se sienta enfermo, tu palabra dice que ya me sanaste y me mantengo en ese pensamiento, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tú suples nuestras necesidades. Señor, aunque hoy la economía no sea la mejor, declaro que tu provisión es inagotable. No importa la situación que estemos pasando, tu presencia es real, tu provisión es poderosa y no hay nada imposible para vos. Señor, te damos la gloria, te alabamos y queremos en todo tiempo darte siempre la gloria a ti, Señor. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Renovamos nuestra mente, Señor, todos los días a través de tus palabras y nos mantenemos bendecidos y en victoria cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.